Buenos días a todos, bienvenidos. Nos gozamos con la asistencia y la compañía de cada uno de ustedes. Desde la semana pasada iniciamos una serie de mensajes temáticos. Los mensajes temáticos, hay varios aspectos que son diferentes de la predicación expositiva. También los mensajes temáticos tienen mucho que bendecirnos, son muy útiles para enfocar temas de manera específica y amplia. Y en esta serie de mensajes temáticos, o en un solo tema, predicado en varios mensajes que tiene que ver con la adoración. Para que Dios con su palabra quite de nuestra mente que adoración solo es lo que recién terminamos. No es así. La adoración es algo mucho, pero mucho más amplio, bastante. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios, nos gozamos con cada uno de ustedes. Bendecimos a Dios por el testimonio que nos da nuestro hermano Ezequiel. Es un gusto y una alegría no solo verlo a él, sino a toda la familia. A todos. Nos alegra mucho, de verdad. Lo que voy a comentar es como que un pequeño aperitivo, no es la introducción de la enseñanza, y espero que los hermanos que más tarde van a poner la enseñanza en los diferentes canales, medios, puedan, si lo consideran, quitar esta parte. Mañana estaremos celebrando un aniversario más de la independencia de México, más de 200 años, que como tal, el movimiento de independencia inició en la madrugada de un 16 de septiembre, pero en los años de nuestro expresidente, y dicho con respeto, don Porfirio Díaz, su cumpleaños de él era el 15 de septiembre, él trasladó la celebración a su día de aniversario porque, bueno, era más bonito que se celebrara en grande. Él nunca dijo que era su cumpleaños, pero así es, así lo registra la historia. En aquellos días había mucha desigualdad social. Los españoles peninsulares, los españoles tenían todos los privilegios políticos, económicos, sociales. La nueva sociedad que se fue formando por criollos, por nativos, los criollos eran hijos de españoles, nacidos aquí en México y que poblaban de alguna manera la colonia, estaban relegados a cargos no tan importantes, a cargos secundarios. Nuestra población indígena, mestizos y esclavos, sufrían todo tipo de abusos, estaban obligados a pagar altos tributos y, claro, sufrían la peor de las discriminaciones. Tenemos aspectos también económicos, como ya hemos mencionado, altos impuestos. El control de todo lo que se comerciaba era dirigido por España, y dentro de estas injusticias económicas los criollos no podían comerciar libremente ni ocupar cargos de alto poder. A esto también se suma la influencia que empezó a llegar de otras partes del mundo a través de la cultura, la educación, en otros lugares donde se estaban levantando movimientos armados también en pro de una libertad y de una mejora. Podemos mencionar que en aquellos años había la lectura de autores ilustrados y revolucionarios como era Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Todo esto incidía en el deseo de libertad y derechos humanos, y esto inspiró a que se levantara ese movimiento. De tal manera que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, un cura católico, Miguel Hidalgo, inició el movimiento de independencia, siendo consumada el 27 de septiembre del año de 1821, 11 años después.
Con la entrada, terminó este periodo de guerra con la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Hoy, 2025, seguimos teniendo mucha desigualdad social. Nuestro gobierno sigue teniendo ciertos privilegios a ciertos poderosos o ciertas potencias favoreciéndolos. Hay mucha injusticia económica. No se diga que también a través de cultura, redes, comunicación, también hay mucha influencia cultivándose en la mente de nosotros las personas, toda clase de ideas. En 1810 los mexicanos lucharon contra el control extranjero y la falta de libertad. Hoy la lucha no es por separarse de otro país, sino por lograr justicia, equidad económica, un gobierno honesto y mejores oportunidades. Ayer, hablando de ese periodo, se peleaba por independencia política. Hoy se busca independencia social, económica y, ¿por qué no decirlo? Porque estamos en una iglesia, la libertad que da Dios del pecado, de las tinieblas y de la maldad. Tengamos en cuenta eso. Si vamos a los diferentes lugares, sea Tehuacán o otras grandes ciudades, encontrarás poca actividad realmente política. Vas a encontrar mucha fiesta, mucho alcohol, mucha comida, mucha bebida, pero muy poco que realmente alimente la mente, el corazón de cada persona, de cada cristiano. Seamos verdaderas personas, ciudadanos, desde los más adultos hasta los más jóvenes, que tengamos claridad en nuestra mente, que el único que nos puede dar verdadera libertad es nuestro Señor. El único que nos puede hacer verdaderamente libres para ser personas, no solo de provecho a un país, a una sociedad, a una región, de provecho a nuestras propias familias, esposa, esposo, hijos e hijas, es el bendito Señor que resucitó al tercer día y hoy está sentado en el trono y Él solo gobierna y es soberano. Y es nuestro Señor Jesucristo. Tengámoslo en cuenta mañana. No estamos diciendo que está prohibido que vaya usted al parque a pegar de gritos. No estamos diciendo que esté prohibido que haga un buen pozole, pero hágalo bien, hágalo como debe ser. No está prohibido nada de eso. Pero debemos ser personas que tengamos claridad de las cosas. La enseñanza de hoy, si nos pones la diapositiva, por favor, habla del propósito de nuestras vidas. En algún momento habrá personas muy jóvenes aquí que no estén pensando ahorita, ¿qué propósito tiene mi vida? ¿Yo para qué vivo? ¿Qué razón tengo de ser o tengo para ser una persona con las características que tengo? Algunos muy jóvenes aquí tal vez no se lo pregunten, pero sin lugar a dudas la gente adulta, a través de las diferentes situaciones, circunstancias que vamos atravesando, hay un momento en que sí nos preguntamos, ¿con qué propósito vivo? ¿Cuál es el propósito con el cual yo me casé? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy dentro de esta familia? ¿Cuál es el propósito por el cual tengo que ir a trabajar y hacer cada una de estas cosas? Hay un verdadero propósito. Algunos terapeutas de diferente índole, cuando una persona se enfoca en eso porque siente un vacío, siente que las cosas que estaba haciendo ya no le satisfacen y que no le haya razón a su vida, le llaman el vacío existencial y lo enfocan de diferentes maneras. Hoy, a través de esta serie de temas que tienen que ver con la adoración, vamos a ver, ya desde la semana pasada nuestro hermano Azarías nos compartió cómo a través de ese momento en que entra el pecado, el propósito que Dios dio a nuestra vida se perdió, se desvió. Y como ahora hemos heredado una naturaleza pecaminosa, ha sido transmitido de generación en generación a través de nuestros antecesores y nosotros lo transmitiremos a nuestros hijos y ellos a sus hijos, esa naturaleza pecaminosa. Necesitamos entender
que hemos perdido ese propósito por el cual fuimos creados y que el único que nos los puede volver a dar es Dios. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando falla un sistema de navegación? ¿Qué pasa cuando creemos que vamos en la dirección correcta, pero esto no es así? Esta fotografía es del vuelo 007 de una línea coreana, Korean Air, en el año 1983, donde este avión con 269 personas a bordo cometió un error de navegación. Estoy hablando del año de 1983. Entiendo que varios de los presentes no habían ni siquiera nacido, pero varios sí. Y entonces este avión, al no tener ese sistema de navegación, invade el espacio aéreo ruso. Salen los jets de combate rusos y lo derribaron, lo destruyeron. Murieron en el acto más de 200 personas. Desde esa fecha, Estados Unidos liberó el GPS, permitió Estados Unidos el uso de GPS en el área civil, en aviación civil, para evitar este tipo de tragedias. ¿Qué pasa cuando la dirección que llevamos no es la correcta? Siguiente, por favor. Esta es una sonda que se envió en el año de 1999 a Marte, la sonda Mars. No fue un fallo de satélite, sino un error de conversión. Los que programaron este aparato cometieron un error porque hay una diferencia de distancia entre millas y kilómetros. El kilómetro tiene 1000 metros, la milla tiene 1600 metros. Hay una diferencia y los técnicos que estaban trabajando en ellos cometieron un error al programar. Entonces, esta sonda no llegó al lugar que tenía que haber llegado, se perdió al entrar en la atmósfera marciana con una trayectoria equivocada. No hubo pérdidas humanas, pero sí pérdidas millonarias, porque costó 327 millones de dólares por un error de metros, de cálculo, por un error en la trayectoria del GPS. Siguiente, por favor. Está viendo los restos de un avión allá en Colombia, un vuelo de American Airlines, el vuelo 965 en el año de 1995, donde el sistema de navegación estuvo mal programado e hizo que la nave girara en un lugar que no era el correcto, en una zona montañosa. Murieron 151 personas, nuevamente. Una dirección equivocada, un GPS que no estuvo trabajando bien. Última, por favor, de esta introducción. Y el día de hoy, la gran mayoría de nosotros en nuestros móviles, aparatos, dispositivos, vehículos, usamos el GPS. Algunos hemos sufrido porque el GPS tiene cierta exactitud o cierta inexactitud. No es exacto. ¿Para qué me meto en problemas si lo puedo decir con otra palabra? No es exacto. Y a veces te pone en una calle paralela, a veces te lleva por otra ruta más larga y accidentada, o hay, ¿verdad?, personas que sí han perdido la vida porque la dirección a la que los llevó o la línea que les dirigió era una línea altamente peligrosa. Fallas en los sistemas de navegación. Y esto lo uso de introducción para que podamos entender hacia dónde yo estoy dirigiendo mi vida. La pregunta inicial es, ¿con qué propósito yo estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la razón de ser que yo tengo estas características, facultades, capacidades? Y en algún momento las podemos direccionar, pero si estamos direccionando mal, va a pasar lo mismo que hemos mencionado. Una dirección errónea va a llevar a un destino erróneo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios esa claridad. Hace unas semanas usamos ese proverbio que dice,
Proverbios 14:12, que dice: hay camino que al hombre le parece recto, derecho, pero su fin es muerte. Y vaya a ser que algunos hombres adultos están dirigiendo su vida por el camino incorrecto, el camino del trabajo. O personas entre adultos y jóvenes dirigiendo nuestra vida por el camino del mucho trabajo, mucho trabajo. El trabajo me va a dar prosperidad, el trabajo me va a dar todo lo que necesita. Ruta equivocada. O otros que están dirigiendo su vida ni en el trabajo ni en el estudio, solo quieren vivir, solo quieren disfrutar, solo quieren experimentar las emociones más intensas que pueda haber. Ruta equivocada. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un camino de muerte. Vamos a orar. Padre, es tu palabra, Señor, la única que puede traer luz. Es tu palabra la única que puede, Señor, deshacer las obras del diablo. Es tu espíritu el que puede hacer libres no solo nuestras almas, sino nuestros pensamientos, dirigirlos hacia tu palabra y dirigirnos hacia la obediencia. Y yo te pido hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos alumbres, que sea tu palabra la que traiga claridad, entendimiento y la que despierte si es que estamos engañados, adormecidos, acostumbrados a ir por un camino equivocado. Que sea tu palabra la que nos despierte. Que sea la sabiduría tuya que clame hoy en las plazas y nos llame al camino de la vida. A los más jóvenes, a los más adultos, maduros, a las familias, a los matrimonios, a todos los que estamos hoy aquí, a los que están escuchando la transmisión o escucharán después la enseñanza en los diferentes canales. Que seas tú el que hoy hables con nosotros y nos hagas ver lo valioso que es encontrar en ti nuestro verdadero propósito de vivir. Que así sea, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir que en su Biblia vaya preparando, no lo vamos a leer todavía, pero vaya preparando en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos del 11 al 19. Van a estar aquí en la diapositiva, pero como le dije, es importante que en nuestra Biblia podamos subrayar, podamos ahí escribir alguna nota marginal de aquello que Dios nos esté hablando. Siguiente, por favor, Elías. Esta diapositiva es importante. ¿Qué pasa cuando perdemos nuestra dirección? ¿Qué pasa cuando perdemos nuestra identidad? ¿Qué propósito tengo yo para vivir? Para, a través de las facultades y capacidades que Dios me dio, desarrollarme y cumplir propósitos que están muy por encima de lo que esta sociedad, filosofías, ideologías, aún nuestro propio corazón nos quiere hacer creer o sentir. Veamos qué dice entonces el Evangelio de Lucas. Le voy a pedir que me acompañen puestos de pie. Vamos a leer ahorita versos desde el 11 hasta el verso 19. Y como siempre, saben que les pido que los leamos todos juntos en voz alta. Bueno, alterno ahora, de forma alterna, porque es para introducir mi mente, para yo obligar a mi mente a centrarse en lo que estamos por meditar en esta mañana. Entonces vamos a ponernos de pie. Evangelio de Lucas, capítulo 15, del verso 11 hasta el verso 19. En su pantalla va a aparecer en la Nueva Traducción Viviente. Nosotros lo vamos a leer en la Reina Valera. Acompáñame, por favor. Entonces, en forma alterna, desde el verso 11 hasta el verso número 19. Inicio yo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Todos juntos: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Por favor, siéntense. Si nos la pones en las diapositivas, vamos a leerla. Yo la leo, ustedes pueden seguir su lectura en la diapositiva. En la Nueva Traducción Viviente dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Verso 13. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Verso 15. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre le envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le daba. Siguiente, por favor. Nuestra pérdida de identidad. El primer punto, ya la semana pasada nuestro hermano Azarías nos los estuvo compartiendo de lo que pasó en el huerto del Edén, en ese momento en el que tanto Adán como Eva comen de ese fruto, desobedecen a Dios, se dejan seducir, arrastrar, pero también era la concupiscencia que había en ellos, y en ese momento entra el pecado, entra la muerte, y cambiaron muchas cosas en ese propósito original con el que Dios había creado tanto al hombre como a la mujer. ¿Y cuál es ese propósito? Que toda nuestra vida, todo lo que hagamos, en todas las áreas, le sea una alabanza a Dios, le sea a Dios para su gloria y para su honra. Entonces, cuando entra el pecado, perdemos nuestra verdadera dirección. Cuando entra ese pecado y se nos transmite ahora de generación en generación, perdemos nuestra dirección. El GPS dejó de funcionar, el GPS divino, el GPS que Dios instaló en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, a causa del pecado, quedó totalmente alterado. Y ahora, al no estar direccionado hacia Dios, lo empezamos a direccionar hacia otras áreas, a otras fuentes que lamentablemente son fuentes que son falsas. Siguiente, por favor, Elías. Una de esas falsas fuentes que tenemos es el trabajo. Claro, Dios da mandamientos: 6 días trabajarás y 1 descansarás. Es un mandamiento, claro. Pero cuando nosotros hacemos que ese mandamiento se vuelva nuestra obsesión,
Nuestra meta no es honrar a Dios, nuestra meta no es suplir las necesidades, nuestra meta va hacia la avaricia, la riqueza, la ostentación, la soberbia, cuando el trabajo ya no está direccionado hacia Dios, sino hacia los apetitos materialistas de la persona, es una falsa fuente. Y habrá personas aquí que están muy contentas y muy satisfechas en su trabajo. Yo no voy a discutirte eso, pero te quiero presentar ahí en la fotografía a un hombre, Howard Hughes, que vivió de principios del siglo XX, 1905, al año de 1976, y fue un magnate, o sea, tenía mucha economía, era un hombre inventor, tenía mucha capacidad y además, como lo puedes ver en la foto pequeña en el extremo derecho tuyo, era guapo, tenía cierta presencia física y en aquel tiempo fue también un cineasta, era un artista. Este hombre multimillonario era visionario, tenía, o sea, mucha creatividad, pero la obsesión con el poder, el dinero y su propio perfeccionismo lo llevó a vivir aislado totalmente. Ahí tienes al mismo Howard Hughes siendo ya un anciano, con una serie de fobias. Si la puedes reducir, queremos verle los zapatos Gucci que está ocupando, por favor. Unos zapatos Gucci. Si alguien quiere copiar el modelo, es algo así. Se acaba el papel higiénico y mira, qué zapatos, por todas las fobias que fue acumulando. ¿De qué sirvió tanto trabajo? ¿De qué sirvió generar tantas cosas? Lo mismo podemos ver a un hombre allá en el libro de Daniel que se puso a ver todo lo que había y el día de hoy la historia reconoce que Babilonia tuvo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que fueron los jardines colgantes. Y Nabucodonosor, a pecho amplio, dijo, no es esta la ciudad que yo edifiqué, no soy yo el que tiene gran poder. Y la palabra dice, si lo centras un poquito, ¿no estás viendo ahí a Nabucodonosor? Aquel hombre que le crecieron el cabello y que parece que le salieron plumas y que comía con los animales. ¿No te parece un Nabucodonosor? Cuando perdemos nuestra verdadera identidad, que es vivir para darle la gloria a Dios, vamos a agarrar falsas fuentes, falsas direcciones. Está bien que trabajemos, está bien que suplamos, no hay ningún problema si hay prosperidad, si tu economía cada vez va mucho mejor, no hay problema con eso. Pero claramente el Señor dijo que tengamos cuidado con las riquezas, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. El trabajo puede volverse en algún momento un desvío en el GPS donde la persona se obsesiona, se corrompe, se destruye, y este será uno de muchos ejemplos que podemos tener de cómo esta es una falsa fuente. Siguiente, por favor, Elías. También el día de hoy hay una fuente que se llama educación y tenemos que ser personas que estudien, que se preparen. En algún momento los requisitos para ingresar a ciertos ámbitos laborales serán cada vez más arriba y irán pidiendo tal vez en algún momento ya ni siquiera un certificado de preparatoria, sino tal vez otro tipo de reconocimientos, certificados o de cualificaciones, capacidades para que una persona pueda desenvolverse laboralmente. Pero el día de hoy esa área educativa se ha vuelto en una falsa fuente donde las personas dedican toda su vida, toda su vida, toda su vida, toda su vida. ¿Y qué de Dios? Porque si tú crees en Dios y crees que hay un reino de los cielos, ¿cuándo se le va a servir a ese Dios? ¿Cuándo nos vamos a dedicar a extender su reino? No podemos vivir en una burbuja, que Dios supla mis necesidades, que Dios guarde a mis hijos, que Dios me ayude a educarlos muy bien, pero vivo yo en un mundo aislado. Cuando claramente la palabra nos muestra que todo lo que está sucediendo va a llegar hasta el cumplimiento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y todos los títulos universitarios y todas las enseñanzas y cualificaciones que pudimos haber obtenido en el mundo, nada tendrán que ver con la verdadera sabiduría, que es
¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el verdadero temor a Dios. Estamos viendo aquí dos personajes, ese de la parte baja, de ese bigote que muy atractivo, una persona muy preparada, muy ilustrada. Tal vez para algunos de nosotros, tal vez no sea alguien de mucho interés, pero es Federico Nietzsche, un filósofo alemán. La frase famosa que él acuñó es que Dios había muerto. Durante toda su vida él se dedicó a buscar ese propósito en la vida del hombre, pero separado de Dios. Él creía que había una raza superior, él creía que había personas con ciertas características físicas, mentales, genéticas, que tienen que ver con lo físico, que eran superiores y los ponían por encima a todos los demás. Él dedicó toda su vida para desarrollar esa idea apartada de Dios y lo llevó a una profunda desesperación. Al final de su vida sufrió colapso mental, quedando atrapado en la oscuridad que él mismo había diagnosticado en la sociedad. Una de las personas que lo cuidó en los últimos momentos, una de sus expresiones fue: no vuelvo a cuidar a un ateo. No vuelvo a estar aquí al pie de la cama de un enfermo, pero que sea ateo, y verlo en sus momentos finales, porque fue terrible la manera en la que acabó este hombre. ¿Dónde quedó todo su conocimiento? ¿Dónde quedó toda su preparación académica? Se acabó. El que está arriba es un pintor. ¿Alguien sabe quién es? Vincent Van Gogh. Él vivió de 1853, bueno, no dije de Federico Nietzsche, él vivió de 1844 al año 1900. Vincent Van Gogh vivió del año 1853 al año 1890. Fue un pintor brillante, apasionado por expresar belleza y espiritualidad en el arte. Sin embargo, sus crisis emocionales, la soledad y la lucha con la enfermedad mental lo hicieron perder el sentido de quién era y para qué vivía. Terminó su vida trágicamente, sintiéndose sin propósito, a pesar de haber dejado un legado artístico enorme. Pero si usted pudiera poner en un orden cronológico todos los autorretratos, ese es un autorretrato. Él se pintó a sí mismo, pero no lo hizo una vez, lo hizo a lo largo de mucho tiempo. Si usted puede poner en orden cronológico cada uno de los retratos de de Vincent Van Gogh, se va a dar cuenta que va cambiando cómo él se plasmaba a sí mismo, y en esas pinturas se va reflejando lo que te acabo de leer, ese colapso mental, esa oscuridad ya en la que él estaba, esa desesperación donde en su vida él no encontraba ningún propósito. También una persona muy preparada. Y en el ámbito de la educación podemos hablar de las bellas artes o las letras y muchas otras ciencias que hay ahí. No dan la verdadera vida, no dan. Cuando esa persona termina todas esas áreas académicas, termina esas áreas laborales, se queda en un vacío donde se da cuenta que todo aquello que tanto hizo realmente no le dan una satisfacción plena, permanente a su propia persona. Siguiente, por favor. Creo que conocemos de quién es la fotografía. Tal vez las personas más jóvenes, niños o adolescentes que están aquí no lo sepan, pero ya desde algunos jóvenes en adelante sí lo sabemos. Es una mujer estadounidense, que su nombre artístico es Marilyn Monroe, considerada una mujer sumamente bella, sumamente atractiva, que hasta el día de hoy muchas personas, mujeres que andan en ese ámbito, tratan de proyectar esa misma imagen que ella proyectó: cabello rubio, labios rojos, piel blanca, silueta muy delineada, y tratan a través de esa sensualidad llamar la atención y escalar en ciertas áreas. Otra de las falsas fuentes son los placeres y las emociones, algo que el día de hoy está tan ampliamente trabajado, distribuido, promocionado.
Que nadie te diga que no puedes hacer algo, que nadie te diga ni te limite, que nadie te esté a ti encerrando en un molde. Tú sé lo que tú quieras, tú vive como tú quieras, y te están inyectando todas esas ideologías. Pero acuérdate, cuando ese GPS no está funcionando, o cuando yo estoy usando otro navegador que me está direccionando en un sentido muy diferente a los verdaderos propósitos con los que fui creado, va a acabar en desgracia. Una mujer que en su momento podría pensarse que tuvo el mundo a sus pies, tuvo a presidentes o otra clase de personas a sus pies, murió o la asesinaron a una edad muy joven, presa de las drogas. Dice, aunque alcanzó fama mundial, luchaba con un vacío interno, dependencia de alcohol, dependencia de drogas y la presión de una identidad construida más por la industria que por su propio ser. ¿Cuánto de lo que proyecta esa imagen no es la verdadera persona? Era lo que vendía, era lo que captaba el morbo insano de hombres o de mujeres. Pero hoy se nos proyecta una imagen y tal vez si eres mujer, tú quisieras alcanzar algunas cualidades, algunas características semejantes, pensando que si tú direccionas tu vida hacia la belleza, hacia los aspectos físicos, vas a encontrar la felicidad o vas a poder destacar. Qué triste, porque sigue siendo una realidad de todo el daño que provocan estas falsas fuentes. Siguiente, por favor, Elías. Por favor, toma nota de lo que dice esta diapositiva. En todos estos casos, si queremos direccionar nuestra vida por el trabajo, si queremos direccionar nuestra vida por el mucho conocimiento, queremos direccionar nuestra vida por los placeres o la búsqueda de emociones fuertes, la adrenalina. En todos estos casos vemos un patrón: personas con talento, poder e influencia que al no tener su identidad anclada, firme en algo eterno, terminaron sintiéndose vacías, perdidas y totalmente destruidas. Cuando perdemos, desde el momento en que entró el pecado, cuando perdemos esa identidad, la vamos a dirigir hacia otras cosas que queremos que nos llenen. Queremos que nuestra vida la llene el trabajo, los logros materiales, los logros económicos, el escalafonar materialmente. Al final solo va a provocar vacío, desgracia. Tanto conocimiento el día de hoy. Salomón lo decía, el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Y cuánta razón tenía? El día de hoy hay tanto que estudiar, tanto que aprender, pero eso realmente no está haciendo a las personas mejores ni más felices. Estamos en medio de una sociedad donde hay tan altos índices de consumo de alcohol, tan altos índices de consumo de drogas, tan altos índices de violencia, de suicidio y de otros rubros que sería interesante poder analizar. ¿Qué podemos concluir? Que desde que entró el pecado y perdimos nuestra identidad, queremos dirigir ahora nuestra vida para que se llene con otras cosas. Regresemos con el hijo pródigo. Regresemos ahí al pasaje, por favor. Este hijo pródigo, vamos allá, Lucas 15, verso 11. Es un reflejo de todo esto. Un joven que quería experimentar, quería disfrutar. Se consideraba con derechos, cosa que hoy todas las personas reclaman. ¿Dónde están mis derechos? Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho al otro. Bueno, aquí tenemos una persona que se consideraba con derechos. No tenía pena, no tenía vergüenza en quererle decir a su padre: ya no me interesa esperarte a que te mueras. Es más, no tengo ganas de perder mi tiempo esperando a ver qué pasa contigo. Dame lo que me toca, dame lo que es mío. Y el día de hoy, sobre todo en esta generación que está viviendo, ustedes, yo,
gente adulta, estamos en una generación que se siente merecedora. Dame lo que es mío. A mí me toca esto, a mí no me toca aquello. Cuando por alguna situación en casa, sea papá, sea mamá o sea alguien más, se acerca a uno de los integrantes de la familia. Oye, ¿podrás ayudarme con esto? A mí no me toca. A mí no me toca. Eso a mí no. Yo el 29 de febrero pasado lavé los platos y las cucharas. Allá está tu hijo, míralo, ahí está echadote. ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no lo mandas? Nos sentimos con derechos. También los adultos reclamamos. Los adultos decimos, ¿tú crees que yo estoy aquí rascándome los pies? ¿Tú crees que yo me la paso aquí nomás descansando? Yo desde que me levanto hasta que me acuesto. Y también levantamos la voz al aire. Este joven representa esa naturaleza egoísta, pecaminosa, que exige sus derechos, que pierde toda sensibilidad y toda humanidad, toda cortesía y toda educación, por completo lo pierde. Y claramente el texto nos dice que en cuanto él tuvo todo eso, se fue a vivir perdidamente. Por favor, yo te pido que en casa usted vaya al pasaje y lo leas desde el principio, y vas a ver que el Señor Jesucristo predicó esta parábola porque precisamente el Señor Jesucristo se acercó a la gente más vulnerable, la gente más necesitada, gente de condiciones que el pecado, los desniveles económicos, sociales, religiosos, más los habían incidido y los afectaban. Y el Señor Jesucristo se acercó a ellos, y claro, había otra clase social, política, religiosa, de alto nivel, que lo miraban a él y decían, este falso Mesías, este falso líder, ¿con qué gentuza se mete? ¿Qué clase de gente se rodea con él? Y ante los peores ataques que estaban teniendo contra él, el Señor Jesucristo sacó una de sus mejores enseñanzas. Y dice la palabra que el hombre, de los tesoros de su corazón que saca lo mejor. Y el Señor sacó del tesoro de su corazón una de las mejores enseñanzas que nos retrata a todos. Todos somos este hijo pródigo, este hijo cargado de egoísmo, de maldad, de inteligencia, porque era inteligente, era capaz, ya había planeado, y en cuanto tuvo todo ese recurso en sus manos, él ya tenía su GPS ya listo. Inició inmediatamente su navegación, no quiso retardarse ni un solo momento. Y está reflejando todo lo que Dios nos da a lo largo de nuestra vida. Tal vez no tenemos riquezas, tal vez no tenemos familia que tuvo una economía muy elevada, tal vez todos los que estamos aquí somos familias de clase media, o tal vez menos que clase media, pero aún así Dios nos ha bendecido mucho de dones, de talento, de vida que Dios nos ha dado. Nos ha librado de muchas desgracias, accidentes, y aún el testimonio que nos compartía el hermano de la muerte, de enfermedades, de circunstancias que están totalmente fuera de nuestro control, y Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Y qué hemos hecho? Hemos direccionado nuestro GPS, que sabiendo que está Dios en los cielos, que sabiendo que está su palabra y en su palabra están sus mandamientos, no direccionamos nuestro GPS en la mañana para ir a estudiar su palabra, no direccionamos nuestro GPS para ir y honrar a una esposa, o ir a amar y honrar a un marido, para ir y servir y instruir a nuestros hijos. No, nuestro GPS lo direccionamos a nuestros propios caminos, a nuestros tiempos. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para amar, no tengo tiempo para hacer el bien. Pero sí tengo tiempo para mí. Quiero que ya no me lo quiten, ya no quiero que me den problemas, ya no quiero que me traigan cosas que a mí no me interesan. Cada quien que se arregle como pueda. Y agarró su maleta el hijo pródigo, como le hemos agarrado nosotros. Tal vez algunos llevamos 20 años fuera de la casa de nuestro padre. Tal vez algunos llevamos 40 años ahí con los cerdos, peleándonos lo que los cerdos se comen en 2 mordidas. Tal vez algunos llevamos más de 20, 40, 50 años alejados de la casa de nuestro padre. Y Dios hablando
y Dios siendo bueno, y Dios bendiciendo, y Dios ayudando, pero nuestro GPS no apunta hacia Él. Qué triste cuando una persona pierde la identidad. Hay veces un joven que perdió la identidad. ¿Cómo un joven? Y era el hijo menor, ni siquiera era el mayor, era el hijo menor, reclamando la herencia, cuando cualquier persona sencilla sabe cuándo se entrega la herencia. Y así hay hijos el día de hoy que no están esperando a que su padre muera. Ya tienen su herencia. Son bien rebeldes, bien desobedientes, bien egoístas. Son bien malvados, bien perversos. Claramente, esta parte, dijimos que no estamos en una predicación expositiva, dijimos que estamos en una predicación temática. Esta parte del texto, Lucas 15, desde el verso 11 hasta el verso 19, refleja cómo perdemos nuestra identidad. Por completo. Por completo. Somos las peores personas cuando nos separamos de Dios. Tal vez no lo quieras ver. No tengo problema con eso, que no lo quieras ver hoy. Pero te aseguro que llegará el día que chocarás contra esta verdad que Jesús lo dijo. No la quieres reconocer, pero es una verdad que Jesús dijo. El que tiene el Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, si Él no es tu Señor y tú eres su siervo y te sometes a Él, tú no tienes vida. Podrás tener trabajo y muy bueno. Podrás tener una prosperidad económica impresionante, vas a acabar vacío. Podrás tener mucha preparación de las mejores escuelas a nivel nacional o tal vez fuera de la nación. No importa, no importa. Acabarás vacío. Tal vez eres la persona que más placeres y más emociones has disfrutado y ya tienes proyectadas muchas otras más. No importa. Acabarás vacío porque la palabra dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y yo le creo al Señor. Yo le creo plenamente. Esta última parte, este último tiempo, vamos a ver, si nos pones la siguiente, cómo podemos recuperar nuestra verdadera identidad. Yo no sé si tú tengas interés de eso. Yo no sé si tú ahorita te sentiste mal, si el Espíritu Santo te habló algo y te hizo ver, si es cierto, estoy vacío, estoy perdido, como cuando el GPS no funciona y ya me metí por una calle y acabé ahí en un callejón y me metí por otra y acabé metido en otros problemas y ya no quiero eso. Me doy cuenta que estoy perdido. Si tú quieres, la palabra nos marca cómo podemos no solo recuperar la verdadera dirección, sino cómo recuperar nuestra verdadera identidad, cómo ser felices, cómo tener una vida de provecho, una vida que deje un verdadero legado. Acompáñame nuevamente a Lucas capítulo 15, pero ahora vamos a leer del verso 20 al verso 24 y nuevamente te voy a pedir que me acompañes puesto de pie. Lo vamos a leer todos juntos ahora en voz alta, por favor. Lucas 15, del verso 20 al 24. Todos juntos en voz alta, dice, en la Reina Valera, por favor. Y levantándose, todos juntos, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha vivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Por favor, siéntense.
Siguiente, por favor, Elías. Primero, estoy poniendo en la imagen de un padre, porque en la salvación toda la gloria es para Dios. En la salvación no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar esa salvación, en el sentido de no voy a alcanzar la salvación con buenas obras. La salvación se alcanza a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Así se alcanza la salvación. Pero fíjate qué hermoso este pasaje, porque dice aquí, a partir del verso 20, dice, y levantándose ese joven, ese hijo que estaba ya peleándose con los cerdos, las algarrobas, dice el verso 20, y levantándose vino, inició el camino a su padre. Pero aquí empieza a hablar del padre. Dice, y cuando ese joven aún estaba lejos, ¿quién lo vio? Lo vio su padre. ¿Y qué hizo? Fue movido a misericordia y corrió. Si nos pones la diapositiva, por favor, Elías. Hay varios aspectos culturales que no están ahí detallados. A veces, como siempre le he dicho, ir a una Biblia con comentarios o a un comentarista bíblico nos ayuda a poder tomar algún pasaje de interés y poder entender algunas cosas que no están ahí en el pasaje. Por ejemplo, en la cultura judía, que una persona, sobre todo los hombres o mujeres, enseñaran alguna parte de su cuerpo era algo sumamente vergonzoso. Usaban túnicas muy largas, túnicas que podían cubrir completamente sus brazos, solo dejando las manos, no se diga las túnicas que cubrían y lo único que dejaban libre era los pies. Entonces, para poder correr con una túnica así, en el caso de un hombre, tenía que levantarla lo más alto que pudiera. Y eso hacía que quedara exhibida esa parte de su cuerpo, cosa que era de mucha deshonra. Era indignante ver a alguien que exhibiera así su cuerpo. Y dice que este padre, a él no le pesó, él, cargar la deshonra. Él vio ese hijo ingrato, él vio ese hijo perdido, venía todo sucio, maloliente, derrotado, acabado. Pero ese padre ahí estaba a la espera de él. Y que en el momento en que lo ve, la actitud primaria que él hace es arrancar a correr a encontrarlo. ¿Sabes de qué nos está hablando esto? De lo que nos dice el Génesis. Desde el Génesis, en el momento que entra el pecado, desde entonces el Padre ya venía corriendo en ese camino para llegar a nuestra salvación. En Génesis claramente se dice cómo al entrar el pecado, la serpiente mordería a la descendencia de la mujer en el calcañar, pero la descendencia de la mujer la heriría a la serpiente en la cabeza. Y desde ahí ya iniciaba esa carrera del Padre para alcanzar a sus hijos, que están todos deteriorados, consumidos por el pecado, y Él corrió esa carrera para traernos la salvación. Dios ha tomado la iniciativa. No somos nosotros los que un día tenemos la buena idea, voy a ir a la reunión. No somos nosotros los que un día tenemos un buen corazón y decimos, bueno, yo creo que ya estuvo bueno de pecado, voy a cambiar. No somos nosotros los que un día pensamos y calculamos bien las cosas y decimos, yo creo que ya me conviene mejor irme por esta vía piadosa, volverme a acercar a la iglesia. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos atrae. Es Dios el que está trabajando en nosotros de diferentes maneras, en diferentes momentos. Y Dios siempre hablándonos, siempre tratando con nosotros, como dice la palabra, atrayéndonos con cuerdas humanas, atrayéndonos con cuerdas de amor. Así de paciente es el Señor. Así de bueno es Él. Porque aquí estamos después de una pandemia y pudo habernos llamado en la pandemia. Aquí estamos después de muchas enfermedades y pudo habernos llamado a través de la enfermedad. Aquí estamos porque tal vez algunos de nosotros en algún momento vino la idea de atentar con nuestra vida, acabar con nosotros, cometer alguna tontería, y aquí estamos. Porque Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa, no nosotros. Él es bueno. Él es misericordioso, Él es maravilloso, Él es Dios.
Y llegó hasta ese hijo maloliente. Llegó hasta ese hijo cargado de dureza, de pecado. Y lo limpió. ¿Sabes de qué está hablando la parábola? Del sacrificio de Cristo. Si para una persona de aquella época era una vergüenza enseñar los tobillos, la Escritura dice que Jesús, para ser crucificado, fue desnudado por completo. Que alguno de nosotros fuera despojado de sus ropas y arrojado a la calle. Qué incómodo, qué incómodo, qué bochorno, qué vergüenza. Cristo no corrió a esconderse a una casa. Cristo no pudo correr a un hogar amigo que le prestaran alguna sábana. Cristo estuvo horas colgado con su cuerpo totalmente desnudo. ¿Y sabes cómo debemos de entender eso? Que la túnica de Cristo, Él se la quitó para vestirnos a nosotros, que estábamos llenos de inmundicia, que estábamos llenos de maldad, que estamos llenos de pecado. Cristo se desnudó por nosotros. ¿Sabes que el Padre mandó a sus siervos a que le dieran una túnica? ¿Sabes que el Padre mandó a esos siervos? Esa túnica, ¿qué representa? No quisiera ser una persona simplista, aunque no estamos en una predicación expositiva, pero ¿sabes qué significa esa túnica? Que tengo que quitarme mi mandil, mi overol del trabajo, y tengo que aprender a ponerme la túnica que Cristo me ha dado, la túnica de su Hijo, la túnica de su siervo. Yo no sé qué vas a hacer cuando Cristo venga a tu vida. Yo no sé si te vas a estar jaloneando porque Él te quiere llevar a una nueva vida, porque te está recibiendo como su hijo. Y tú estás jaloneándote con tu mandil del trabajo de hogar. Te estás jaloneando con tu overol del trabajo, en la maquila, en las fábricas o allá afuera donde tú trabajes, en las escuelas, en los laboratorios, donde Dios te haya llevado. Y algunos están jaloneándose con Él, y Él está ahí dándote una túnica que es nueva vida, verdadera vida. Vida verdadera hay en Él. No es cualquier cosa que a ese hijo se le puso una túnica. No es cualquier cosa que se le puso el anillo. El anillo en aquellos tiempos tenía que ver con eso. Si tú lees el libro de Daniel o lees el libro de Esther, te darás cuenta que aquellos gobernantes tenían un anillo, y con ese anillo sellaban algunos documentos y era inquebrantable ese sello. Es como el día de hoy, si llevas un anillo que dice que eres doctor, llevas un anillo que dice que eres ingeniero, llevas un anillo que dice que eres maestro, llevas un anillo que dice que eres una persona, que tienes una profesión, pues hay un anillo más grande que ser ingeniero, que ser profesor, que ser arquitecto, que ser doctor en ciencias, lo que tú quieras. Hay un anillo que es más grande: el ser hijo de Dios. Es el anillo más grande. Y eso indicaba que ese hijo que se había perdido fue restaurado con todos los derechos como hijo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no importa cuántos y cuáles sean de graves los pecados que hemos cometido, las veces que los hayamos cometido, verdaderamente la sangre de Cristo nos limpia y nos hace sus hijos. Verdaderamente. No te va a obligar, es tu decisión. Si tú recibes no solo el perdón, sino también la túnica. Vivir una vida ahora con un nuevo propósito. Siguiente, por favor, Elías. Restaura nuestra identidad como hijos. Vestimenta digna. ¿Por qué no tomas la vestimenta que te está dando el Señor? Si ya eres parte de la iglesia, si ya eres un cristiano o cristiana, ¿por qué no tomas la vestimenta que el Señor te da? ¿Por qué nos es tan fácil dejarla ahí a un lado? Siendo que se nos ha dado no solo con amor,
se nos ha dado con pasión con la pasión de Cristo se nos ha dado esa vestimenta. Se nos ha dado con la gracia soberana que Él tiene. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres parte de la iglesia, hay una vestimenta que es tuya, de nadie más. ¿Hacia dónde está direccionado tu GPS? ¿Hacia dónde estás direccionando tu vida? Porque para eso es el calzado. El calzado es que ya no vamos a andar en nuestros caminos, en nuestros intereses, en nuestra voluntad, sino que vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Él, plena y claramente expresada en su palabra. Perdimos. En el Génesis ocurrió un cataclismo universal. En el Génesis ocurrió una tragedia de magnitudes inimaginables. Y Dios descendió del cielo y se hizo carne. Igual que tú, igual que yo, para padecer hambre, sed, cansancio, sueño, emociones, llanto, alegría, tristeza, indignación. Y en todas ellas se guardó como hombre, mostrándonos que nosotros en un camino de obediencia y plenitud del Espíritu Santo podemos vivir una vida que le dé a Él la gloria. Se hizo carne para pagar nuestra libertad y darnos nuevamente el propósito por el cual fuimos creados. Fuimos creados para adorar. Última, me parece. Fíjate, si me acompañas en tu Biblia, por favor. Verso 22. Con este versículo quiero terminar, porque estamos a través de esta predicación temática enfocando que vivimos para darle a Dios verdadera adoración. Y adoración no es solo el tiempo en el que con instrumentos o sin instrumentos cantamos, palmeamos, danzamos, los que todavía pueden, porque algunos no podemos, pero los que pueden. No solo es eso, es desde que me levanto, cuáles son mis objetivos, qué es lo primero que hago y cuando llega el fin del día, qué es lo último que hago y cómo lo hago. Todo es adoración. Y quiero usar este verso 22, si me acompañas, dice ahí, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y dice el 23, ¿y qué cosa? Traed el becerro gordo y matadlo y comamos. ¿Y qué cosa hagamos? Fiesta. ¿Por qué no direccionamos hoy nuestros GPS? ¿Por qué no los programamos bien? Nuestros cronómetros, a qué hora me puedo levantar, así duerma 1 hora menos o tenga que dormir 2 horas menos para levantarme y tener tiempo de direccionar mi vida por la palabra de Dios. Tenga tiempo de meditar bien esa palabra que estoy leyendo y ver esa palabra que me dice y esa palabra cómo me dirige a través de la oración a orar conforme a la voluntad de Dios. Poner bien nuestros cronómetros para darle tiempo a esa esposa, a esos hijos, a esa familia, para levantarnos y darles un verdadero testimonio de piedad cristiana, de prudencia, aún hasta para el hablar, el tratarnos unos a otros con verdadera santidad, gracia, sabiduría. Apartar tiempo cada día, más si llega ese día de la semana donde hay esa reunión de oración, de discipulado, sagrado deber estar ahí,
porque esa es la voluntad de Dios, lo veíamos el viernes, no dejar de congregarnos. Somos parte de una familia que fue ganada a precio de la sangre de Jesús. Tiempo de verdadera adoración. El día domingo, y les animo, nuestra reunión empieza a las 10 de la mañana y tal vez yo quisiera que no empezara tan temprano, que empezara un poco más tarde, pero lo cierto es que el auditorio que tenemos, las condiciones en las que estamos, llegar a estas horas ya hace calor, esa incomodidad del calor puede, o no puede, genera que algunos de nosotros estemos ahí luchando con el sueño, con el cabeceo, y ya no ponemos la atención que debemos poner a la enseñanza. Por eso nuestro horario de las 10 de la mañana. Eres un adorador, te quieres volver un adorador. Sé que va a ser difícil y tal vez el único día que puedes descansar un poco más, pero llega a tiempo, porque la reunión empieza a las 10 de la mañana. Y es ahí donde reflejamos, de verdad, si tengo un corazón de un adorador, porque para mí es tan importante lo de Dios. Cristo no llegó tarde cuando subió a la cruz. Cristo no llegó tarde cuando Él en su gracia y misericordia empezó a visitar mi vida y empezó a traerme hacia la salvación con gracia, con cuerdas de amor, o en algún momento tal vez con mano más dura, problemas, enfermedades, situaciones más complicadas, pero entendemos que el único propósito que tenía el Señor era que yo abriera los ojos, despertara de mi maldad y de mi pecado y me volviera a Él. Última, por favor, Elías. Somos ese hijo pródigo. A lo largo de muchos años desperdiciamos muchas cosas. Y el Padre nos recibió con un abrazo, con amor, con bondad, porque nos ha dado mucho. ¿Qué propósito le voy a dar a mi vida? Vivimos para darle la gloria a Dios. Vivimos para adorarlo y exaltarlo. Hace un momento el hermano Ezequiel se me acercó y me preguntó si podía tomar el micrófono y darle la gloria a Dios. Y el hermano con sencillez nos habló de las dificultades que ha estado atravesando estas últimas semanas, en particular esta última cirugía, donde tan delicada, tantas horas en el quirófano, pero además lo delicado de lo que tenían que hacer. Lo voy a decir con mucho respeto, hermano. No escuché al ingeniero agrónomo que trabajó en muchas empresas, en puestos gerenciales, que hizo muchos viajes en el país y fuera del país. No escuché al agrónomo decir, logré muchas cosas. El hermano no nos habló de su trabajo. No escuché a la persona educada, porque mi hermano es muy educado, lee y estudia mucho. No escuché a la persona educada venir aquí y decir cuántas cosas me dieron los libros y el estudio. No escuché eso. El hermano es muy alegre porque lo es. No escuché decir al hermano cuántas cosas había disfrutado y por lo cual podía despedirse. No. Escuché al hijo pródigo venir y levantar las manos en la casa de su padre, que se las abrió desde hace mucho tiempo. Y ha estado en la casa de su padre, alabándolo, exaltándolo, que tiene direccionado su GPS. Unos días antes de que él saliera, leímos en tu casa el Salmo 91. Y cómo nos bendijo Dios, dándonos a entender que estabas debajo de sus alas, hermano.
¿Cuánto nos bendijo Dios diciéndonos claramente que tiene tu nombre escrito en la palma de su mano? Y el testimonio que diste corrobora que es cierto. Que Dios te ama, que Dios te cuida, pero que también Dios nos ama a nosotros, porque nos bendice contigo y con toda tu familia. ¿Qué vamos a poner en nuestro GPS? ¿Vamos a salir corriendo para ir otra vuelta? ¿Perdernos en el trabajo? Tenemos que trabajar, pero no es el todo del hombre. Y los muchachos rebeldes, no vayan a llegar a su casa a decirles, mamás, ya oyeron al predicador, mamá, ya oyeron que no hay que estudiar tanto. No te hagas, no te hagas. Tienes que ir a la escuela y tienes que estudiar bien. No te hagas el chistoso. Pero el mucho estudio no es el todo del hombre. Cristo sí lo es. No son los placeres ni las grandes emociones las que realmente te van a hacer feliz. Algún tiempo las disfrutarás, te emocionarás, pero como toda droga, al rato su efecto hormonal disminuirá y siempre estarás insatisfecho, insatisfecha. El único que verdaderamente sacia es Cristo. Y nosotros queremos ser una iglesia que tenga su GPS bien direccionado. Vivimos para darle gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con una oración, por favor. Piensa. Cierra tus ojos. Piensa, por favor. Esas alarmas que tienen, ¿para qué suenan? Para indicarte la hora que te tienes que despertar, la hora que tienes que salir. ¿Por qué no pones una alarma que te diga que llegó el momento de encontrarte con tu Señor? ¿Por qué no pones una alarma para tu familia que diga, llegó el tiempo de que me toca a mí amar y servir a mi esposa, a mis hijos, amar a mi familia? ¿Por qué no pones en tus alarmas claramente ese día y esa hora para que puedas llegar a tiempo a tu reunión de iglesia, a venir a adorar a tu Señor? ¿Por qué no pones en tus alarmas el próximo domingo? Salir a tiempo para llegar aquí y estar todos juntos, para levantarle las manos llenas de gratitud y decirle, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y hoy podemos levantar nuestras manos y decirle, qué bueno ha sido, Señor. Qué bueno ha sido. Hoy estoy viendo personas que tenían buen tiempo, no veía. Dios me permitió esta semana ver a personas que tenían años que no veía. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Motivo tenemos de sobra para estar el próximo domingo con hambre de que el Señor siga hablándonos y siga ayudándonos a tener bien en claro que fuimos creados solo para darle gloria. Que si yo me aparto de esa dirección, voy en un camino equivocado, muy educado, muy lleno de esfuerzo laboral, muy lleno de emociones, pero al fin acabaré vacío, triste o con fobias, como vimos fotografías de varias personas. Solo en Cristo está la vida y Él dijo, yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Padre, damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por toda la vida y bondad que recibimos a través de Él, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el gozo que nos da de ser bendecidos por nuestro hermano Ezequiel, su familia. Gracias, Señor, porque vemos que eres un Dios vivo y verdadero, que cumples, que dijiste que nunca estaríamos solos y lo cumples cada día en la vida de nuestro hermano. Gracias, Señor, por las personas que hoy aceptaron una invitación y llegaron a esta reunión. No fuimos los que invitamos, los que los trajimos, fue tu gracia quien les ha traído.
para escuchar tu palabra. Que se cumpla el propósito de tu palabra en las vidas de cada persona. Gracias, Señor. De verdad, anhelamos que llegue ese día, que se mate el becerro gordo y empiece la celebración que no tendrá fin. De veras que anhelamos que llegue ese día, Señor, donde ni la edad, ni las enfermedades, ni las limitaciones nos impedirán brincar y danzar, cantar con las mejores voces que el día de hoy no tenemos, Señor. Quisiéramos cantarte de mejor manera. Ya llegará ese día, pero nuestra adoración para ti empieza desde ya, cada día de nuestra vida. Permítenos adorarte de la manera correcta. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Jesús. Amén.